Hay lugares en el universo donde nada parece suceder. Rincones tan silenciosos que el tiempo mismo parece quedarse dormido, como si las leyes del cosmos tomaran un descanso para observarse a sí mismas. En uno de esos lugares, perdido entre miles de millones de galaxias, flota un pequeño punto azul. Allí, seres conscientes miran el cielo nocturno y se preguntan, casi con ternura, ¿qué hay más allá de lo que alcanzan a ver? Desde esa pregunta nace toda historia humana. Cuando el primer Homo erectus alzó la mirada y vio brillar un cometa, no entendió su naturaleza física, pero sintió que había algo afuera que lo superaba. Miles de años después, esa chispa sigue encendida en la mente moderna, aunque ahora la acompañan telescopios, aceleradores de partículas y ecuaciones que intentan describir lo indescriptible. Aún así, el fondo de la cuestión no ha cambiado. Seguimos siendo criaturas que buscan sentido en el abismo. Durante siglos, el cielo fue un espejo de nuestras creencias. Los antiguos sumerios pensaban que el firmamento era una cúpula sólida donde los dioses colgaban las estrellas como linternas eternas. Los griegos imaginaron esferas de cristal que giraban con precisión divina. Los mayas construyeron calendarios que medían la respiración del cosmos, y los egipcios veían en Orión la puerta al más allá. Todas esas culturas, tan distintas entre sí, coincidían en algo esencial. Sabían que había un límite a lo que podían ver, y más allá de ese límite debía haber algo. El avance de la ciencia no apagó ese misterio, solo lo reconfiguró. Galileo, con su telescopio rudimentario, rompió el hechizo de los cielos perfectos y descubrió que la luna tenía montañas y sombras. Fue un golpe al ego humano, una invitación a mirar sin miedo. Desde entonces, cada nuevo instrumento amplió nuestro horizonte observable, pero también nuestra ignorancia. Porque cuanto más lejos vemos, más comprendemos que el universo no es un mapa con bordes, sino una sinfonía que nunca termina de tocarse por completo. Hoy sabemos que el universo observable tiene un tamaño definido, delimitado no por paredes físicas, sino por la luz misma. Lo que está más allá de esa frontera es un misterio, no porque esté oculto por alguna fuerza divina, sino porque la velocidad de la luz nos impone un límite natural. Solo podemos ver aquello cuya luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el nacimiento del cosmos. Más allá de esa distancia, la oscuridad no es ausencia, sino imposibilidad. Es la frontera entre lo que existe y lo que podemos conocer. Y sin embargo, esa imposibilidad no nos detiene. Al contrario, nos empuja. Nos recuerda que cada descubrimiento científico comienza donde termina la certeza. Cuando Edwin Hubble demostró que el universo se expande, no solo cambió la física, sino también la filosofía. De pronto, el cosmos dejó de ser un escenario fijo y se convirtió en un proceso en movimiento, una historia que se cuenta a sí misma. Desde entonces, la pregunta ¿qué hay más allá? Se volvió aún más inquietante. Si el universo crece, ¿qué hay afuera de su expansión? ¿Y hacia dónde se expande algo que contiene todo? Cada generación ha intentado responder de forma distinta. Algunos buscaron respuestas en la religión, otros en la matemática y muchos en la poesía, porque en el fondo, hablar del más allá del universo observable no es solo una cuestión de astrofísica, es un intento de entender nuestros propios límites. Es preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar la mente cuando se enfrenta a lo infinito? Y esa mente, tan frágil y tan poderosa, es también parte del universo que intenta comprender. Si algún día lográramos atravesar esa frontera, quizás no encontraríamos otro universo, sino otra forma de mirar el mismo. Tal vez el borde no esté afuera, sino adentro, en la estructura misma del pensamiento. La mente humana es el único instrumento capaz de expandir el cosmos sin moverse del lugar. Cada pregunta que formulamos es un nuevo Big Bang en miniatura, un estallido de curiosidad que crea mundos dentro del lenguaje. Desde este rincón tranquilo del universo, contemplamos la vastedad sin comprenderla del todo, pero quizás ahí resida la belleza, en aceptar que no todo debe ser entendido para ser sentido. Lo desconocido no es enemigo del conocimiento, sino su motor más fiel.
Así comienza nuestro viaje, con la humildad de quien mira el cielo y entiende que su pequeñez no lo disminuye, sino que lo conecta con todo lo que existe. Porque preguntarse qué hay más allá del universo observable es, en el fondo, preguntarse qué hay más allá de nosotros mismos. Esto es Noches de Ciencia, el canal donde podrás conciliar el buen sueño mientras aprendes algo nuevo, mientras abres la mente hacia los últimos descubrimientos de la ciencia y hacia sus extremos más fascinantes. Este no es un canal más, por eso te invitamos a suscribirte para no perderte de nada y también a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí. Por supuesto que aceptamos con los brazos abiertos sugerencias para nuevos videos. Sin más preámbulos, comencemos. En el universo, mirar es siempre un acto de memoria. Cada rayo de luz que llega a los ojos, a un telescopio o a una cámara es un mensaje que viaja desde el pasado. No vemos las cosas como son, sino como fueron. Cuando observas una estrella titilar en el cielo nocturno, su luz puede haber partido hace cientos, miles o incluso millones de años. En algunos casos, la estrella que contemplas ya ni siquiera existe, y lo que brilla es solo el eco luminoso de su antigua presencia. Ver en el cosmos es recordar. Esa distancia entre lo que existe y lo que vemos define lo que los científicos llaman el horizonte de lo observable, una frontera natural impuesta por la velocidad de la luz. Nada, absolutamente nada, puede moverse más rápido que ella. Ese límite no es una cuestión de tecnología o de ingenio humano, sino una ley fundamental del universo. No importa cuán potentes sean nuestros telescopios, solo podemos observar aquello cuya luz ha tenido tiempo suficiente de alcanzarnos desde el origen del cosmos, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Más allá de esa distancia, la oscuridad no es un velo, sino una consecuencia inevitable del tiempo. Esa idea, aunque abstracta, tiene algo profundamente poético. Vivimos rodeados de fantasmas luminosos. Cada amanecer trae consigo fotones que han viajado por edades enteras. La luz del sol que nos calienta hoy partió de su superficie hace 8 minutos. En el tiempo que tardó en llegar hasta aquí, una conversación puede comenzar y terminar. Un pensamiento puede nacer y desvanecerse. La luz que ahora ilumina tu piel es, en cierto modo, un mensaje que comenzó su viaje antes de que pensaras en él. El universo entero está hecho de esa coreografía de demoras. Si pudiéramos mirar hacia la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea, estaríamos viendo cómo era hace más de 2 millones de años, cuando los primeros homínidos caminaban por África, sin saber que algún día su descendencia sería capaz de observar ese punto lejano y comprender su naturaleza. En cada dirección del cielo, los telescopios recogen la historia de lo que fue, construyendo una suerte de museo cósmico donde todo está ocurriendo a destiempo. La luz es más que una herramienta de observación, es la mensajera del tiempo. Su viaje constante es lo que nos permite reconstruir el pasado del universo, como arqueólogos del infinito. Al analizar la luz de una galaxia lejana, podemos saber su composición química, su edad, su movimiento y su distancia. La luz lleva consigo un registro de todo lo que ha tocado. Es como una viajera que atraviesa los eones y al llegar nos susurra los secretos del camino. Pero no siempre fue así de claro. Durante siglos se pensaba que la luz era algo instantáneo, un fenómeno sin demora. Galileo intentó medir su velocidad utilizando linternas en colinas opuestas, un experimento tan ingenioso como imposible. No tenía forma de notar el retraso infinitesimal con el que la luz viajaba. Fue recién en el siglo XVII cuando Ole Rømer, un astrónomo danés, observó las lunas de Júpiter y notó que sus eclipses se adelantaban o se retrasaban según la posición de la Tierra en su órbita. Esa diferencia solo podía explicarse si la luz tardaba tiempo en llegar. A partir de ese descubrimiento, el universo se volvió más grande y el tiempo más profundo. Entender que la luz tiene velocidad fue como quitarle la venda a la humanidad. De pronto, el cielo dejó de ser una bóveda inmóvil para convertirse en un océano en movimiento. Desde entonces,
Mirar el firmamento es asomarse a una secuencia de recuerdos que abarcan toda la historia del cosmos. Cuando el telescopio espacial James Webb observa las galaxias más lejanas, está viendo los primeros instantes posteriores al Big Bang. No está mirando el presente, sino un tiempo en el que ni siquiera existían las estrellas tal como las conocemos. La luz, en su aparente delicadeza, es la arquitectura misma de la memoria cósmica. No necesita palabras para contar su historia. Lo hace con longitudes de onda, con desplazamientos al rojo, con el tono invisible que el universo adopta al expandirse. Cada color del espectro es un testimonio del viaje. Cuando una galaxia se aleja, su luz se estira, volviéndose más roja. Cuando se acerca, se comprime, volviéndose más azul. Es el mismo efecto que escuchas cuando una sirena pasa junto a ti. Un cambio en la frecuencia causado por el movimiento. En el cosmos, esa danza de colores nos revela que todo se aleja, que el espacio mismo se estira y que nuestra mirada está atrapada en el pasado. Y sin embargo, aunque la luz es nuestra única mensajera, también es una traicionera aliada. Nos da la ilusión de ver el universo tal como es, cuando en realidad nos muestra una sucesión de fantasmas. Lo que llamamos presente cósmico no existe de forma simultánea en todas partes. El tiempo no fluye igual en cada rincón del universo. Hay lugares donde el pasado que vemos aún es presente para ellos, y otros donde el futuro que intuimos nunca llegará. Pensar en esto cambia la manera en que uno mira incluso una simple noche estrellada. De pronto, ese cielo deja de ser una decoración y se convierte en una biblioteca viva, donde cada punto de luz es una página escrita hace miles de millones de años. Nosotros somos los lectores tardíos de una historia que todavía se está escribiendo. La luz no solo viaja por el espacio, sino también por la imaginación humana. Cada descubrimiento que logramos gracias a ella redefine quiénes somos. Comprender su naturaleza nos ha permitido medir la distancia a las galaxias, calcular la edad del universo y, de alguna forma, asomarnos a los primeros latidos del tiempo. Pero incluso con todo lo que hemos aprendido, la luz sigue siendo un misterio parcial, porque, por más rápido que se mueva, siempre deja algo atrás. Y en ese resto, en lo que nunca llega, se esconde la pregunta que nos persigue desde el principio: ¿qué hay más allá del horizonte de lo observable? El universo nos ofrece una paradoja fascinante. Parece tener un borde, pero ese borde no existe. Cuando se habla del fin del universo observable, la mente imagina un límite físico, una especie de muralla tras la cual comienza el vacío absoluto. Sin embargo, esa imagen es solo una ilusión nacida de nuestra experiencia cotidiana. En la vida diaria, todo lo que tiene forma tiene también un borde. Los mares terminan en costas, las montañas se disuelven en el horizonte, incluso los sueños se desvanecen al despertar. Pero el cosmos no se rige por esa lógica de contornos. No hay un muro que marque su fin ni un abismo más allá del cual flote la nada. El límite que percibimos es una consecuencia del tiempo, no del espacio. Imagina estar en el centro de una burbuja, no una burbuja en el sentido clásico, sino una esfera construida por la luz que ha tenido tiempo de llegarnos desde el origen del universo. Todo lo que podemos ver, medir o imaginar dentro de ese radio luminoso pertenece a nuestro universo observable. Más allá, la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos, o quizás nunca lo hará, porque la expansión del espacio se lo impide. El borde, entonces, no es un muro, sino un horizonte que retrocede eternamente, un espejismo que se aleja a medida que lo observamos. Esa esfera no es estática. Cada segundo que pasa, la luz de regiones más distantes llega hasta nosotros, ampliando nuestra burbuja de observación. Pero, al mismo tiempo, la expansión del universo arrastra muchas de esas regiones más allá de nuestra posibilidad de verlas. Es como tratar de correr hacia un horizonte que también corre. Cuanto más avanzamos, más se aleja. La ironía es que el universo visible crece y desaparece al mismo tiempo, un juego de distancias que convierte al cosmos en una especie de laberinto temporal. Pensar en el universo como una esfera de recuerdos es una manera poética y precisa de entenderlo. Cada capa de luz que recibimos es una época distinta del pasado. Las galaxias cercanas son capítulos recientes,
mientras que las más lejanas son fragmentos del comienzo. Si pudiéramos atravesar esas capas una por una, veríamos la historia del cosmos desplegarse como las páginas de un libro antiguo, las primeras estrellas encendiéndose tímidamente, las nebulosas formando los elementos que luego darían vida a planetas, la radiación primigenia bañando todo con su resplandor tenue. Lo visible es un archivo del tiempo, una esfera de memoria en expansión constante. El horizonte cósmico es el concepto que intenta dar forma a esta frontera paradójica. No se trata de un límite físico, sino del punto más lejano desde el cual la luz podría habernos alcanzado desde el Big Bang. Más allá de él, el espacio y el tiempo existen, pero son inaccesibles para nosotros. Es un borde epistemológico, una línea que separa lo que puede conocerse de lo que solo puede imaginarse. Si el universo fuera una conversación, el horizonte cósmico sería el volumen máximo que nuestra mente puede escuchar antes de que las palabras se diluyan en el silencio. Los astrónomos han calculado que este horizonte se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de distancia en todas las direcciones. Esto puede parecer una contradicción, ya que el universo solo tiene 13.800 millones de años. La explicación es que el espacio mismo se ha estirado mientras la luz viajaba, ampliando la distancia entre nosotros y las regiones más remotas. Es una danza entre expansión y tiempo, una coreografía que desafía la intuición. El horizonte cósmico no solo marca el límite de lo observable, sino también el de la experiencia humana. Nos obliga a aceptar que hay regiones enteras del universo que jamás podremos ver ni influir. Algunas galaxias están tan lejos que, aunque enviáramos una señal hoy, jamás la recibirían. La expansión del espacio las aleja más rápido de lo que la luz puede avanzar. Es como intentar alcanzar una sombra que siempre retrocede un paso más. Esta idea cambia la relación con el conocimiento. Nos enseña que la realidad observable no es toda la realidad. El universo visible es apenas una fracción de lo que existe. Lo que vemos no es el cosmos completo, sino un mapa temporal de lo que alguna vez fue. Somos observadores atrapados en una burbuja de luz, navegando un océano de oscuridad que nunca podremos cruzar. Pero esa limitación, lejos de ser una derrota, es también una forma de belleza. Si todo fuera visible, el misterio desaparecería, y con él, la curiosidad que nos impulsa. La frontera del conocimiento es también el motor de la imaginación. Saber que hay algo más allá de la luz nos convierte en exploradores de lo invisible. Cada telescopio que se construye, cada ecuación que intenta describir el universo, es una forma de tocar lo inalcanzable. Así, el horizonte cósmico no es el fin del universo, sino el principio de nuestra capacidad de asombro. Nos recuerda que vivimos dentro de una esfera de recuerdos, donde cada fotón que llega es un fragmento de historia, un testigo de lo que alguna vez fue real. Y en ese constante diálogo entre luz y oscuridad, entre lo que alcanzamos a ver y lo que apenas intuimos, el universo nos invita a aceptar una verdad silenciosa pero profunda. Lo visible no es el final, sino apenas el comienzo de lo que existe. En la vastedad del cosmos hay algo profundamente melancólico. No todo lo que alguna vez vimos seguirá siendo visible. El universo, lejos de ser un escenario estático, está en permanente expansión. Y esa expansión acelera con el paso del tiempo. Esa aceleración, impulsada por lo que llamamos energía oscura, genera una desconexión progresiva entre las regiones del espacio. Galaxias enteras que hoy podemos observar algún día desaparecerán de nuestra vista, no porque se extingan, sino porque su luz nunca más logrará alcanzarnos. Es como ver a un barco alejarse en el horizonte sabiendo que ya no volverá, aunque siga navegando más allá de lo que nuestros ojos permiten. Este fenómeno se conoce como la desconexión cósmica. En los primeros miles de millones de años tras el Big Bang, la gravedad y la expansión mantenían un equilibrio delicado. Las galaxias podían interactuar, fusionarse, enviarse luz y señales gravitacionales. Pero con el paso del tiempo, la energía oscura comenzó a dominar la dinámica del universo, empujando las galaxias unas de otras con una fuerza cada vez mayor. Hoy, esa expansión se acelera tanto que, en el futuro,
Muchas de las galaxias que aún vemos quedarán fuera de nuestro alcance causal. Aunque apuntáramos hacia ellas con los telescopios más poderosos, su luz jamás volvería a alcanzarnos. Desde una perspectiva práctica, esto significa que el universo observable se encoge en términos de comunicación. La Vía Láctea, junto con su vecina Andrómeda y unas cuantas galaxias del llamado Grupo Local, permanecerán unidas por la gravedad, pero el resto del cosmos se desvanecerá poco a poco en la oscuridad. Dentro de unos cientos de miles de millones de años, los hipotéticos astrónomos del futuro ya no podrán ver más allá de un pequeño archipiélago de luz. Su cielo será casi vacío, un océano oscuro salpicado por un puñado de estrellas domésticas. Para ellos, el universo parecerá estático, finito, casi solitario, como si el resto hubiera sido borrado. Este destino inevitable convierte nuestra era en algo excepcional. Vivimos en el único momento cósmico en que el universo se deja ver en su totalidad. En miles de millones de años, las pruebas observables de la expansión, las galaxias lejanas y su luz desplazada al rojo ya no estarán disponibles. La humanidad, si aún existe, podría perder el contexto de su origen. La historia cósmica se volvería invisible y el universo aparentemente inmóvil. Es un recordatorio de que la ciencia también depende del tiempo, no solo de la mente que observa, sino del instante en que puede hacerlo. Y hay algo aún más profundo en esta desconexión. Cada observador, en cualquier punto del espacio, vive dentro de su propio universo observable. La velocidad finita de la luz hace que cada punto del cosmos posea su propia burbuja de realidad, su propio horizonte. Desde la Tierra, vemos un universo determinado por la luz que nos alcanza, pero desde una galaxia lejana, el panorama sería distinto. Ellos verían regiones que para nosotros ya son inaccesibles, mientras que nosotros observamos zonas que para ellos se pierden en la distancia. No existe un universo observable universal. Hay tantos como observadores posibles. Esta idea, aunque desconcertante, tiene una belleza casi íntima. Cada conciencia cósmica, si existieran otras civilizaciones, sería el centro de su propio mapa de luz. Todos mirarían hacia afuera y verían un cosmos en expansión, pero ninguno vería exactamente el mismo. Es como si el universo contara la misma historia en infinitas versiones, adaptadas al lugar y al tiempo de quien escucha. Lo que para nosotros es pasado, para otro podría ser presente, y lo que para ellos es ya inalcanzable, para nosotros puede estar recién naciendo. En un sentido filosófico, esto transforma la noción de realidad. El universo deja de ser un escenario común y se convierte en una suma de perspectivas. Cada observador está atrapado en una cápsula de tiempo, una burbuja de información que lo separa del resto. La simultaneidad, esa idea de que todo sucede al mismo tiempo, se vuelve imposible. Todo está relacionado, pero nunca sincronizado. Algunos físicos llaman a esto el principio de localidad cósmica, la idea de que ningún observador puede tener acceso a la totalidad del universo. La información tiene un límite natural, y ese límite define lo que puede ser conocido. En el fondo, cada uno de nosotros, sea una civilización en otra galaxia o una mente humana en este pequeño planeta, es el centro de su propio universo. Y, curiosamente, todos los centros son válidos, todos son equivalentes. No hay un punto privilegiado, ningún lugar más central que otro. Aceptar esto cambia la relación que tenemos con el cosmos. Significa comprender que la visión que tenemos del universo no es absoluta, sino una versión entre miles de millones de posibles. Nuestra burbuja de observación, tan vasta como parece, es solo una de muchas, flotando en un océano de regiones desconectadas. Pero, lejos de ser una tragedia, es un acto de equilibrio perfecto. Cada observador es una mirada del universo hacia sí mismo, un intento de entenderse a través de múltiples perspectivas. En ese sentido, la desconexión cósmica no es una pérdida, sino una multiplicación de miradas. Allí donde nosotros dejamos de ver, tal vez otros comienzan a hacerlo. Lo que se nos escapa de las manos no desaparece, simplemente cambia de testigo. Y así, el universo continúa su historia infinita,
relatada desde cada rincón, fragmentada pero unida por el mismo pulso de la luz que aún viaja, incansable, hacia el futuro. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete a Noches de Ciencia y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Esto es Noches de Ciencia, tu aliado para las noches largas y desveladas. Continuemos. Cuando se mira el cielo nocturno, lo que realmente se contempla no es el presente, sino una vasta colección de recuerdos que viajan disfrazados de luz. Cada estrella, cada galaxia, incluso cada tenue filamento de brillo que el ojo apenas percibe, pertenece a un momento distinto del pasado. El firmamento es un archivo del tiempo, una especie de museo viviente donde el pasado sigue emitiendo señales. La luz que atraviesa el espacio es la mensajera de esas eras perdidas, una viajera paciente que nos permite ver lo que ya no es. La distancia, en el universo, no se mide solo en kilómetros o en años luz, sino también en tiempo. Cuando se dice que una estrella está a 500 años luz de distancia, lo que se está afirmando es que su luz ha tardado 500 años en llegar hasta nosotros. Vemos esa estrella no como es hoy, sino como era 500 años atrás, cuando en la Tierra aún se escribían historias sobre dragones y alquimia. Mirar el cielo es como abrir una ventana al pasado, una en la que los minutos se transforman en milenios y los milenios en edades cósmicas. Incluso el Sol, tan cercano y familiar, es un ejemplo de esa distancia temporal. Su luz tarda 8 minutos en alcanzarnos. Si el Sol desapareciera en este instante, seguiríamos viéndolo brillar durante 8 minutos más antes de comprender su ausencia. Y si la luz del Sol demora solo unos minutos, la de las estrellas más lejanas demora miles o millones de años. Es decir, el cielo es una película que siempre se proyecta con retraso. Cada noche asistimos a un espectáculo de eventos que ya terminaron, algunos incluso antes de que existiera la humanidad. Esta noción de tiempo como distancia se hizo más clara cuando la astronomía comenzó a relacionar la luz con el pasado. Antes, el cielo era percibido como un techo donde las estrellas permanecían fijas, inmutables. No fue sino hasta que comprendimos la naturaleza de la luz y su velocidad que se reveló su verdadera dimensión. Con la teoría de la relatividad, Einstein cambió la forma de pensar el tiempo y el espacio, demostrando que ambos son inseparables. Lo que llamamos distancia es, en realidad, una medida de cuánto tiempo ha viajado la luz para llegar hasta aquí. Cada punto del universo es una historia esperando ser leída en el idioma del tiempo. La edad del cosmos es el marco en el que todas esas distancias cobran sentido. Según las observaciones del fondo cósmico de microondas y los modelos actuales de expansión, el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años. Pero cuando decimos edad del universo, no hablamos de un tiempo que pueda compararse con la vida humana. Es un número que sobrepasa la intuición, una cifra que no se puede visualizar en la mente sin que pierda su significado. Desde la perspectiva de la Tierra, todo lo que se ve en el cielo ha ocurrido dentro de ese margen temporal. Nada de lo que observamos es más antiguo que el propio universo, pero gran parte de lo que vemos pertenece a sus etapas más tempranas. Cuando los telescopios más poderosos observan galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia, están mirando la infancia del cosmos. La luz de esas galaxias partió cuando el universo era joven, cuando las primeras estrellas comenzaban a formarse a partir de nubes de hidrógeno y helio. Esa luz ha estado viajando desde entonces, atravesando regiones de espacio que se expanden, se curvan y cambian con el tiempo. Lo que llega a nuestros ojos es una imagen congelada de un instante remoto, como una postal enviada desde los orígenes. Lo fascinante es que, en cierto modo, el universo nos permite ver su biografía escrita en luz. Las galaxias más cercanas nos muestran su madurez, llenas de estructuras complejas, mientras que las más lejanas nos revelan los primeros capítulos, aún torpes y turbulentos. Así, al mirar más lejos, miramos más atrás.
En una sola dirección del cielo puede verse una historia que abarca casi 14.000 millones de años. Ningún libro, ninguna memoria humana tiene un alcance semejante. Esta relación entre tiempo y distancia también nos coloca en una posición filosófica peculiar. Cuando contemplamos el pasado del universo, lo hacemos desde un presente que también se volverá pasado para otros observadores en lugares aún más lejanos. Nuestra propia luz viaja hacia afuera, extendiéndose en silencio, llevando con ella la huella de este momento, de nuestras ciudades, de nuestras conversaciones, de esta mirada. En algún futuro inimaginablemente distante, si alguna civilización se encontrara a millones de años luz de aquí y mirara hacia nuestro rincón del cosmos, lo que vería sería una tierra de otro tiempo, tal vez una en la que aún existían los océanos y los bosques que hoy conocemos. De esa manera, todo lo que existe se convierte en historia. No hay presente absoluto en el universo, solo una sucesión infinita de pasados que se superponen. La luz no solo nos muestra lo que fue, sino que también asegura que nada se pierda del todo. Cada destello, cada átomo que brilla, deja su testimonio en el tejido del espacio-tiempo, como si el universo conservara memoria de sí mismo. Pensar que la distancia y el tiempo son lo mismo transforma la manera de entender el lugar que ocupamos. No vivimos simplemente en un espacio, sino en un relato en expansión. Cada punto del cielo es una palabra escrita en la lengua de la luz, y cada segundo que pasa añade una página nueva a esa historia. Así, cuando se mira al cielo, no se observa solo el pasado del universo, sino también su persistencia, una memoria luminosa que atraviesa la oscuridad, recordándonos que el tiempo no se mide con relojes, sino con la distancia que recorre la luz. Cada fotón que llega a los ojos es un sobreviviente de un viaje inmenso, un viajero que ha cruzado el océano del tiempo para contar una historia que empezó mucho antes de que existiera la Tierra. La luz que vemos en el cielo es el registro más antiguo que puede existir, una narración escrita no con palabras, sino con energía. Cada fotón es una carta que viaja sin pausa, un mensaje que el universo se envía a sí mismo para no olvidar su pasado. Cuando los astrónomos apuntan sus telescopios hacia las profundidades del cosmos, no están simplemente viendo lejos, están leyendo la historia del universo en el lenguaje de la luz. Esos puntos de brillo que titilan con calma son el eco de acontecimientos titánicos, explosiones estelares, nacimientos de galaxias, choques cósmicos que moldearon el paisaje que ahora nos rodea. Los fotones que llegan a la Tierra hoy salieron de su fuente hace miles de millones de años, en una época en que el universo era joven y turbulento. Cuando la materia apenas comenzaba a organizarse, imagina una galaxia tan lejana que su luz ha tardado 13.000 millones de años en alcanzarnos. Esa luz partió cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años, un bebé en comparación con su edad actual. En aquel entonces, no existían las galaxias maduras que hoy pueblan el firmamento, solo nubes de gas que lentamente se condensaban en las primeras estrellas. Esos primeros soles ardieron con una intensidad feroz, forjando los elementos que más tarde formarían planetas, océanos y cuerpos como el tuyo. Cada átomo de hierro en tu sangre fue alguna vez parte de una estrella que explotó en ese tiempo remoto, enviando su luz al espacio como un último grito antes de desvanecerse. Los telescopios espaciales, como el Hubble primero y el James Webb ahora, son los guardianes de esa luz antigua. El Webb, en particular, ha logrado ver más atrás que ningún otro instrumento humano. Ha captado galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del inicio del universo, cuando la oscuridad cósmica comenzaba a disolverse ante las primeras luces. Lo asombroso es que esas galaxias, vistas hoy como pequeños puntos rojos, eran mucho más compactas que las actuales. Contenían miles de millones de estrellas, pero comprimidas en volúmenes diminutos, como si el universo aún no hubiera aprendido a respirar con calma. Ver esas galaxias es como mirar una fotografía borrosa de la infancia del cosmos. A través de sus formas distorsionadas y sus colores enrojecidos por la expansión, los científicos descifran los capítulos iniciales de la historia universal. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente poético
en esa imagen. Cuando se observa una galaxia tan lejana, no se está viendo solo lo que fue, sino lo que permitió que existiera todo lo que vino después. La luz que nos alcanza es el eco de los primeros intentos del universo por brillar. Esa luz, además, no llega intacta. A medida que el universo se expande, el espacio mismo se estira, y con él, las ondas de luz se alargan. Lo que alguna vez fue una radiación azul brillante puede llegar a nosotros como un tenue resplandor rojizo. Es el llamado corrimiento al rojo, una especie de firma del paso del tiempo. Los fotones se estiran igual que los recuerdos. Mientras más lejos provienen, más difusos se vuelven, y sin embargo, persisten contra toda probabilidad, cruzando eras, sorteando polvo, gas y expansión, para finalmente estrellarse en el espejo de un telescopio o en la retina de un ser que se pregunta qué hay más allá. Esa persistencia es, quizás, uno de los rasgos más conmovedores del universo. El cosmos no solo se expande, también recuerda. Cada partícula de luz que aún llega hasta nosotros es una prueba de que el pasado no está del todo perdido. Es posible que esas estrellas ya no existan, que sus galaxias se hayan transformado, que el espacio que ocupaban haya cambiado por completo, pero su luz sigue viajando, fiel a su propósito de contarlo todo. La historia del universo está escrita en fotones que nunca dejan de moverse. Y cuando esos fotones llegan, lo hacen cargados de información. En su color, en su intensidad, en su desplazamiento, los científicos leen la temperatura del universo primitivo, la composición de las primeras estrellas, el ritmo con el que la materia se agrupó y formó estructuras. Son testigos silenciosos de todo lo ocurrido. Si el espacio es el escenario del cosmos, la luz es su memoria. Sin ella, el universo sería un abismo sin pasado. Lo más asombroso es que ese eco en expansión no se detiene. Cada segundo, más luz de tiempos antiguos llega a nosotros. Y al mismo tiempo, nueva luz parte desde aquí, desde la Tierra, rumbo a regiones del espacio que tal vez nunca conoceremos. Nuestros propios fotones ya viajan hacia el futuro, cruzando el vacío, llevando la historia de nuestra especie a lugares donde, quizás, algún día, alguien o algo los reciba y los interprete como nosotros hacemos con las luces antiguas del cielo. El universo entero es una correspondencia infinita de luces enviadas y recibidas. Cada una de ellas cuenta una historia, y todas juntas forman el relato completo de la existencia. La próxima vez que mires una estrella, piensa que su brillo es una palabra escrita hace millones de años, y que leerla es un acto de arqueología cósmica. Los fotones que tocan tu piel en ese instante son el testimonio de un pasado que aún llega, un recordatorio luminoso de que, aunque el tiempo avance, la luz siempre encuentra la forma de regresar. Hay algo profundamente inquietante en pensar que el universo visible no es una frontera fija, sino una línea que retrocede a medida que el tiempo avanza. Lo que hoy podemos ver no es lo mismo que lo que se verá mañana, porque el cosmos sigue expandiéndose y con él, las regiones que alguna vez fueron visibles comienzan a desaparecer. Es como mirar desde una orilla hacia un mar que se aleja lentamente. Cada ola que se retira deja tras de sí una nostalgia luminosa, un adiós que solo la ciencia ha sabido poner en palabras. El universo observable es, en esencia, un horizonte en movimiento. Su tamaño cambia con el paso del tiempo, no porque el universo crezca en el sentido tradicional, sino porque la luz de regiones cada vez más lejanas alcanza por fin nuestros ojos. Si el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años, podríamos suponer que ese es también el radio de lo que podemos observar. Pero la expansión del espacio distorsiona esa lógica. En realidad, el horizonte observable se extiende a unos 46.000 millones de años luz en todas direcciones. No porque la luz haya viajado tanto tiempo, sino porque el espacio mismo se ha dilatado mientras los fotones se desplazaban. Lo paradójico es que, aunque cada día nuevos fotones llegan desde los confines del cosmos, también hay regiones cuya luz nunca volverá a alcanzarnos. La aceleración cósmica, impulsada por la energía oscura,
estira el espacio más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. En otras palabras, hay galaxias que hoy vemos por última vez. Están siendo arrastradas fuera de nuestro horizonte, como barcos que cruzan una línea de niebla y se desvanecen para siempre, dejando tras de sí solo la memoria de su brillo. Esa frontera móvil es uno de los conceptos más poéticos y a la vez más tristes de la cosmología moderna, porque implica que el universo observable no solo tiene un límite, sino también una pérdida constante. Hay lugares en el espacio donde la distancia crece más rápido que la capacidad de la luz para reducirla. Allí, el tiempo y el espacio se confunden y la distancia se convierte en silencio. Ya no importa cuán poderosa sea nuestra tecnología, ningún telescopio, por más avanzado que sea, podrá romper esa barrera. Pensemos en ello. Hay civilizaciones posibles, si es que existen en esos confines, que jamás sabrán que estamos aquí. Sus cielos mostrarán un universo diferente, con otras constelaciones, con un pasado visible que no incluye a nuestra galaxia. Del mismo modo, nosotros nunca podremos ver el futuro de muchas de las galaxias que ahora observamos. Las vemos tal como eran hace miles de millones de años, pero su presente ya está más allá de nuestro alcance. Lo que vemos del universo es solo su archivo, una versión antigua de una realidad que sigue ocurriendo, pero que ha dejado de comunicarse con nosotros. Esa desconexión progresiva no es inmediata. Sucede a un ritmo imperceptible para la escala humana, pero en términos cósmicos es inevitable. En miles de millones de años, la expansión habrá alejado tanto las galaxias lejanas que solo quedarán visibles aquellas que pertenecen a nuestro grupo local, Andrómeda, las nubes de Magallanes, la Vía Láctea y algunas vecinas menores. El resto del universo desaparecerá del mapa visible, como si el cosmos se cerrara lentamente sobre sí mismo, dejándonos en una isla rodeada por el vacío. Y sin embargo, en ese proceso hay algo profundamente revelador. Nos recuerda que la observación es un privilegio transitorio. Vivimos en una época cósmica excepcional, un momento en el que aún podemos ver el eco del pasado lejano y estudiar cómo empezó todo. Las civilizaciones que existan en el futuro no tendrán esa oportunidad. Sus cielos serán más oscuros, más vacíos, y la historia cósmica será para ellas un misterio sin testigos. Pensar en esa frontera que se aleja es, en cierto modo, como pensar en la memoria. Así como el universo pierde contacto con partes de sí mismo, nuestra mente también deja atrás fragmentos de su propio pasado. La distancia se convierte en olvido, y el silencio no siempre es ausencia. A veces es la forma en que el tiempo conserva lo esencial. La expansión del universo no solo separa galaxias, también separa momentos. Cada instante que vivimos pertenece a un horizonte distinto, a una versión del cosmos que no volverá. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de la frontera móvil de lo observable, que incluso en un universo en expansión, lo importante no es cuánto podemos ver, sino cuánto alcanzamos a comprender antes de que la distancia se transforme, inevitablemente, en silencio. En todo el universo hay una única velocidad que parece marcar el pulso de la realidad. No importa cuán rápido viajes, cuánta energía poseas o qué tan lejos quieras ir, nada puede superar la velocidad de la luz. Esa constante, casi 300.000 kilómetros por segundo, es el límite absoluto que el cosmos ha impuesto a la existencia. No es simplemente una cifra en una ecuación, es el hilo invisible que cose el espacio y el tiempo, el ritmo que hace posible la coherencia de todo lo que ocurre. Antes de que la humanidad comprendiera la magnitud de ese número, pensábamos en el tiempo y la distancia como cosas separadas. Isaac Newton los veía como escenarios fijos, absolutos, en los que la materia se movía como actores sobre un escenario inmóvil. Pero luego llegó Albert Einstein, y con una elegancia casi poética, mostró que no eran dos cosas, sino una sola: el espacio, tiempo. Y la velocidad de la luz se convirtió en la medida de esa unión. Es el traductor universal entre segundos y metros, entre causa y efecto. Si el universo fuera una sinfonía, la luz sería el metrónomo que marca su tempo. Nada en la naturaleza,
puede enviar información más rápido que un rayo de luz. Esa restricción es la razón por la cual el universo tiene orden. Si la información pudiera viajar instantáneamente, el pasado y el futuro se mezclarían, los efectos podrían preceder a las causas, y la realidad perdería coherencia. El límite de la luz es también el límite del conocimiento. Solo podemos saber lo que su brillo ha alcanzado a tocar. Más allá de ese horizonte no hay datos, solo conjeturas. Lo fascinante es que la luz misma no experimenta el tiempo. Desde la perspectiva de un fotón, si pudiera tener una, el viaje desde una estrella lejana hasta tus ojos sucede en un instante. Para ti, han pasado miles o millones de años, pero para la luz, ninguno. En su propio marco, el principio y el fin de su trayecto son el mismo punto. Es una existencia suspendida, un presente eterno. La luz no envejece, no espera, no recuerda, solo es. Ese hecho desafía nuestra intuición. Para nosotros, el tiempo es una corriente inevitable. Para la luz, el tiempo no fluye. Y sin embargo, es precisamente esa inmovilidad la que nos permite ver el pasado. La luz conserva, en su trayecto congelado, la memoria de todo lo que fue. Cada fotón que atraviesa el espacio lleva consigo la imagen detenida de un momento remoto. Cuando lo captas, estás participando en una conexión que desafía el tiempo mismo. El físico Hermann Minkowski, maestro de Einstein, lo expresó con una frase que cambió la forma de entender el universo. De ahora en adelante, espacio y tiempo por separado están condenados a desvanecerse en sombras, y solo su unión conservará una realidad independiente. Dentro de esa unión, la velocidad de la luz no es un número arbitrario, es la arquitectura misma de la causalidad. Imagina una piedra lanzada al agua. Las ondas que genera se expanden en todas direcciones, marcando hasta dónde puede llegar su influencia. En el universo, esa superficie ondulante tiene un nombre: el cono de luz. Es la frontera que separa lo que puede afectarte de lo que no. Todo lo que ha ocurrido dentro de tu cono de luz pasado puede influirte. Todo lo que está fuera es inaccesible. De igual manera, tu futuro está contenido dentro del cono de luz que proyectas. Es una estructura invisible, pero gobierna la totalidad de tus posibilidades. Esa idea, aunque parece abstracta, define lo que entendemos por realidad. Cada evento tiene su propio cono de luz, y el entrelazamiento de todos esos conos forma el tejido de lo posible. Cuando una estrella explota en una galaxia lejana, su luz se expande en forma de un cono gigantesco que, tarde o temprano, cruza el nuestro. En ese instante, cuando un telescopio capta su destello, dos puntos del universo, separados por distancias inconcebibles, se encuentran en una danza de causalidad que el límite de la luz permite, pero nunca acelera. Hay una belleza trágica en este límite. Por un lado, nos protege del caos, pero por otro, nos condena a la distancia. Ningún mensaje, ninguna nave, ninguna señal podrá jamás superar esa barrera. Los agujeros negros, por ejemplo, son regiones donde el espacio-tiempo se curva tanto que incluso la luz queda atrapada. Dentro de ellos, el cono de luz se inclina hacia adentro. El futuro de todo lo que entra es caer, inevitablemente, al centro. Es la manifestación más extrema del límite que rige el universo. Esa velocidad inalcanzable no es solo un muro físico, también es una frontera filosófica. Nos recuerda que el conocimiento humano tiene un horizonte que no puede cruzar. Podemos imaginar lo que hay más allá, inferirlo, deducirlo, pero nunca verlo. El cosmos guarda sus secretos en la distancia y la luz es tanto la llave como el candado. Aún así, hay algo profundamente humano en intentar acercarse a ese límite. Desde los primeros rayos de fuego que los antiguos encendieron para observar la noche, hasta los aceleradores de partículas que hoy rozan la velocidad de la luz, la historia de nuestra especie es una sucesión de intentos por comprender la frontera de lo posible. Tal vez nunca la crucemos, pero en el intento hemos descubierto algo más valioso, que en ese límite donde la ciencia se encuentra con el asombro, el universo deja de ser un lugar ajeno y se convierte en un espejo. Y así, mientras los fotones siguen viajando sin edad, nosotros seguimos midiendo el tiempo
que ellos no sienten. Cada vez que una chispa ilumina la oscuridad, se repite el mismo milagro. La materia recordando su propia historia, la energía recordando que aún puede brillar, porque aunque el límite de la luz define el conocimiento, también define la esperanza, esa otra forma de mirar lo inalcanzable. Hay un punto donde la física se vuelve casi metafísica, donde los números y las ecuaciones parecen hablar de algo más que materia y energía. Es el límite en el que se encuentra la frontera entre la existencia y la experiencia, porque el universo puede existir sin nosotros, pero sin alguien que lo observe, ese universo no tiene historia, ni color, ni forma. La luz puede viajar miles de millones de años, pero si no hay un ojo que la reciba, su existencia es silenciosa, invisible, casi inútil. Lo que realmente percibimos no es el universo tal como es, sino el universo traducido por nuestros sentidos, filtrado por la velocidad de la luz. Todo lo que vemos, incluso a nuestro alrededor, ya pertenece al pasado. La realidad inmediata no existe para nosotros. Siempre la estamos alcanzando tarde. Esa pequeña demora, esa distancia entre lo que ocurre y lo que percibimos, es el precio de existir dentro de un cosmos donde la velocidad tiene límites. Y ese límite no es una simple barrera física, es la estructura sobre la que se apoya toda la experiencia. Si la luz no tuviera una velocidad finita, no habría distancia, no habría tiempo, no habría causa ni consecuencia. Todo ocurriría al mismo tiempo, y la noción misma de antes o después perdería sentido. La existencia, entonces, no sería más que un ruido simultáneo e incomprensible, pero el universo, en su aparente sabiduría, eligió la lentitud justa para permitir la secuencia, la narración, la historia. Esa velocidad, la de la luz, organiza el cosmos del mismo modo en que el ritmo organiza una melodía. Gracias a ella, el universo tiene coherencia. Las estrellas nacen, brillan y mueren. Los planetas orbitan. La materia se agrupa siguiendo un orden causal que se extiende por miles de millones de años. Todo lo que ocurre lo hace dentro de ese marco. Es, en cierto modo, una coreografía impuesta por la velocidad. Si el espacio y el tiempo son el escenario, la luz es el compás que marca el paso de cada acontecimiento. Pocas veces se piensa en que ese límite, tan rígido, es también la razón por la que el universo tiene belleza. Porque la luz no solo viaja, también pinta. Al retrasarse, permite que veamos los colores del atardecer, el brillo de las nebulosas, la estela de un cometa. Cada color, en realidad, es una historia de velocidad. La luz roja, por ejemplo, es más lenta en energía que la azul, y al estirarse con la expansión del espacio, transforma el universo en un tapiz de tonalidades que hablan del paso del tiempo. Incluso lo que llamamos oscuridad no es más que la ausencia temporal de fotones que aún no han llegado, pero este equilibrio no durará para siempre. Hay un destino inevitable escrito en la propia expansión del cosmos. Cada segundo, el universo se estira un poco más, y con él, las galaxias se alejan unas de otras. Lo que hoy podemos ver será invisible en el futuro. Los científicos calculan que, dentro de miles de millones de años, muchas de las galaxias que ahora forman parte de nuestro horizonte observable habrán desaparecido para siempre de nuestra vista, no porque dejen de existir, sino porque su luz ya no podrá alcanzarnos. El espacio entre ellas y nosotros crecerá más rápido de lo que los fotones pueden recorrer. Será una desaparición silenciosa, sin explosiones ni advertencias. Simplemente se irán desvaneciendo, como velas que se apagan en cámara lenta. El cielo del futuro será cada vez más vacío, más oscuro, más local. Los descendientes de nuestra galaxia, si los hay, vivirán bajo un cielo que apenas mostrará unas pocas manchas luminosas. La Vía Láctea fusionada con Andrómeda, algunas galaxias enanas cercanas y un vacío inmenso más allá. Para ellos, el universo parecerá pequeño, estático, eterno. Nunca sabrán que alguna vez estuvo lleno de luz. Esa desaparición progresiva es una de las consecuencias más conmovedoras del límite de la luz. Lo que hoy conocemos como universo observable es apenas una fracción del todo,
una burbuja temporal que se contrae desde nuestra perspectiva. Cada día perdemos contacto con regiones enteras del cosmos y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. La energía oscura acelera la expansión y la velocidad de la luz, que alguna vez fue nuestra aliada para explorar, se convierte en el límite que nos aísla. Y sin embargo, en ese aislamiento hay una forma de consuelo, porque todo lo que desaparece de nuestra vista sigue existiendo. Las galaxias que se alejan continúan brillando. Sus estrellas siguen naciendo y muriendo. Sus mundos siguen girando. Simplemente han cruzado una frontera de experiencia, no de existencia. Es como si el universo, al expandirse, no solo estuviera creando espacio, sino también olvido. Un olvido cósmico en el que lo que alguna vez fue visible se convierte en recuerdo luminoso. En el fondo, esa es la paradoja del cosmos. Se aleja de sí mismo, pero sigue siendo uno. Cada fragmento, por separado, sigue obedeciendo las mismas leyes, vibrando al mismo ritmo impuesto por la luz. Aunque la distancia crezca, el patrón permanece. La velocidad de la luz no solo limita la comunicación, también garantiza la armonía. Si el universo fuera una orquesta, cada galaxia tocaría su parte siguiendo el mismo compás, aunque nunca pudiera escuchar a las demás. Así, el futuro del cosmos no es un final, sino un cambio de tono. Un día lejano, cuando el universo se haya extendido tanto que la mayoría de las luces se hayan apagado para nosotros, quizás alguien mire al cielo y vea solo oscuridad. Y sin embargo, en esa oscuridad estará contenido todo lo que alguna vez brilló. Porque aunque el universo se aleje de sí mismo, la luz, incluso cuando se extingue, deja una huella, la certeza de que alguna vez existió el encuentro. A comienzos del siglo XX, cuando la humanidad aún creía que el universo era estático y eterno, un astrónomo norteamericano, llamado Edwin Hubble, se asomó al cielo con un telescopio en el monte Wilson y descubrió algo que lo cambió todo. Hasta entonces, muchos científicos pensaban que la Vía Láctea era el universo entero, una isla solitaria de estrellas suspendida en la oscuridad. Pero Hubble, observando con paciencia las luces difusas que los telescopios anteriores consideraban simples nebulosas, descubrió que eran galaxias enteras, cada una compuesta por cientos de miles de millones de soles. El universo de pronto se hizo inconmensurable. Pero su hallazgo más profundo no fue la vastedad, sino el movimiento. Al analizar la luz proveniente de esas galaxias, notó un patrón inquietante. Casi todas se alejaban de nosotros. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. La luz de esas galaxias mostraba un desplazamiento hacia el rojo, una firma espectral que revelaba que el espacio entre ellas y nosotros se estaba estirando. Era como si el universo entero respirara hacia afuera, como si la realidad misma se estuviera expandiendo. Ese descubrimiento fue el golpe final a la idea de un cosmos inmóvil. En 1929, Hubble publicó sus resultados y con ellos nació una nueva visión del universo, no un escenario fijo, sino un proceso en marcha. De pronto, todo lo que existía formaba parte de un mismo movimiento. Las galaxias no flotaban a través del espacio, sino que el espacio mismo crecía entre ellas. Era un concepto difícil de imaginar, porque nada en la experiencia humana se le parece. No hay un afuera hacia el cual el universo se expande, del mismo modo que no hay un borde hacia el cual caen las olas del océano. El espacio no se desplaza dentro de algo, es lo que se desplaza. Una de las metáforas más útiles para entenderlo es la del globo. Imagina que dibujas pequeños puntos sobre la superficie de un globo desinflado. Cada punto representa una galaxia. A medida que el globo se infla, los puntos se alejan unos de otros, no porque se estén moviendo activamente, sino porque el espacio entre ellos, la superficie del globo se estira. Desde la perspectiva de cualquier punto, todas las demás galaxias parecen huir en todas direcciones, pero en realidad, ninguna es el centro de la expansión. El espacio se expande en todas partes por igual, de manera homogénea y sin un punto privilegiado. Ese principio, el de que el universo no tiene un centro, es una de las conclusiones más elegantes y humildes de la cosmología moderna. Significa que desde cualquier galaxia, el cosmos parece expandirse del mismo modo,
No somos el centro del universo, ni tampoco estamos en su periferia. Somos simplemente uno de los infinitos observadores que ven cómo la realidad se estira con el tiempo. Lo más asombroso es que la expansión no afecta a todo por igual. Los objetos unidos por fuerzas más intensas como las estrellas dentro de una galaxia o los planetas orbitando alrededor de un sol permanecen unidos. La gravedad mantiene sus lazos firmes, impidiendo que el espacio en esas escalas se estire. Pero entre galaxias distantes, donde la gravedad ya no puede dominar, el espacio se expande sin resistencia. Es una danza sutil entre unión y separación. La materia lucha por permanecer cohesionada mientras el espacio mismo intenta apartarla. Al principio, el descubrimiento de Hubble fue recibido con asombro y escepticismo. Albert Einstein, que por entonces había desarrollado su teoría de la relatividad general, había introducido una constante cosmológica en sus ecuaciones para mantener el universo estable. Cuando supo que el universo estaba en expansión, llamó a esa constante el mayor error de su vida. Paradójicamente, décadas después, esa misma constante resurgiría con otro nombre: la energía oscura, la fuerza que hoy sabemos que acelera la expansión cósmica. La idea de un universo que cambia en el tiempo transformó por completo nuestra concepción del todo. Ya no podíamos hablar de un cosmos eterno e inmutable, sino de uno que tuvo un principio y que podría tener un final. Las galaxias que hoy vemos, hace miles de millones de años, estaban mucho más cerca entre sí. Si rebobináramos el tiempo, esa expansión se invertiría hasta llegar a un punto de densidad extrema, el origen del espacio y del tiempo, lo que hoy llamamos el Big Bang. Sin embargo, el Big Bang no fue una explosión en un punto del espacio, como suele imaginarse, sino la expansión de todo el espacio a la vez. No hubo un centro desde el cual brotó la materia, sino que cada punto del cosmos actual fue, en aquel instante, parte de la expansión original. A diferencia de una bomba que estalla en el aire, el universo no se expandió dentro de algo. El espacio mismo fue lo que nació y comenzó a crecer. Con el paso del tiempo, esa expansión dejó huellas que aún podemos ver. La luz de las galaxias lejanas se estira y enrojece a medida que el espacio se expande, lo que permite a los astrónomos medir la velocidad con la que el universo se dilata. Es como leer las arrugas del tiempo en la piel del cosmos. Cada fotón que viaja hacia nosotros lo hace sobre un tapiz que se estira bajo sus pies, y esa elongación transforma su color, su energía, su historia. El espacio no está quieto. Cada átomo del universo participa, aunque sea mínimamente, en esa expansión cósmica. Vivimos dentro de una corriente que no percibimos directamente, pero que nos arrastra a todos. Las distancias crecen sin que los objetos tengan que moverse. Las galaxias se alejan, no porque huyan, sino porque el universo, como una respiración infinita, sigue exhalando. Y mientras el espacio se estira, nosotros seguimos mirando hacia atrás, hacia el pasado que la luz aún nos trae. El descubrimiento de Hubble fue más que una observación astronómica, fue una revelación filosófica. Nos mostró que el cambio no es una excepción en el universo, sino su esencia. Todo se expande, todo se transforma, incluso las preguntas que formulamos. La materia, la energía, el tiempo y la conciencia son parte de una misma corriente cósmica. Quizás el universo no se esté alejando de nosotros. Quizás solo esté aprendiendo a ser más grande. La luz es el mensajero más antiguo y más fiel del universo. Cada fotón que llega a nosotros ha recorrido distancias inimaginables, cruzando el tejido del espacio durante miles de millones de años. Pero ese tejido no es estático. Se estira, se deforma, se expande como una marea silenciosa que todo lo abarca. Y en ese estiramiento, la luz cambia. No porque pierda energía al chocar con algo, sino porque el propio espacio por el que viaja se ha alargado bajo sus pies. Lo que comenzó como un rayo azul brillante puede llegar a nosotros teñido de rojo, estirado en longitud de onda, como un suspiro de su antiguo ser. Cuando una galaxia lejana emite luz, cada fotón inicia un viaje heroico a través del tiempo cósmico.
En ese trayecto, el universo sigue expandiéndose, las distancias aumentan, y con ellas las ondas de luz se estiran también. A este fenómeno se lo llama desplazamiento al rojo, o redshift, y es una de las herramientas más poderosas para medir la escala del cosmos. Cuanto más se ha estirado la luz, más lejos y más atrás en el tiempo está su origen. No solo vemos dónde estaba la galaxia, sino cómo era cuando el universo era joven. Ver el cielo profundo es como mirar un álbum de recuerdos cósmicos, en el que cada imagen se ha descolorido por el paso del tiempo y la expansión del espacio. La deformación de la luz no solo cambia su color, también altera la forma en que percibimos la realidad. Un fotón que partió hace 10.000 millones de años viajó a través de un universo que era más pequeño, más denso y más caliente que el actual. Durante su recorrido, el espacio se estiró varias veces. Lo que hoy medimos como una distancia de decenas de miles de millones de años luz, no lo era cuando la luz comenzó su viaje. En cierto sentido, la luz no viajó a través de un espacio fijo, sino a través de un espacio que crecía mientras ella avanzaba. Esta idea es tan contraintuitiva que incluso los científicos, al explicarla, recurren a metáforas para domar su extrañeza. A veces se dice que el universo es como una tela elástica sobre la que están dibujadas las galaxias. Cuando la tela se estira, las ondas de luz también lo hacen. Otras veces se compara con una melodía que cambia de tono mientras suena, porque el instrumento que la emite está alargándose en el tiempo. Y aunque estas comparaciones son imperfectas, nos ayudan a intuir una verdad esencial. La luz no viaja en un escenario inmóvil, sino dentro de una realidad que se transforma mientras ella la atraviesa. El desplazamiento al rojo no es un detalle técnico. Es la clave que nos permitió descubrir la historia del universo. Gracias a él, sabemos que las galaxias más lejanas se alejan más rápido, confirmando la expansión cósmica descubierta por Edwin Hubble, pero también nos ha permitido mirar más allá de las estrellas y observar la radiación más antigua que existe, la del fondo cósmico de microondas. Esa tenue luz, emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años, ha sido estirada tanto que ahora vibra en la banda de las microondas. Es la huella fósil del nacimiento de la luz misma, el eco del instante en que el cosmos se volvió transparente. A medida que el espacio se estira, la energía de la luz se diluye. Cada fotón pierde fuerza, no porque interactúe con algo, sino porque el universo se expande. Es una consecuencia inevitable de vivir en un cosmos en movimiento. Si alguna vez el universo se detuviera, la luz mantendría su color original, pero el universo nunca se detiene. Todo está en expansión, incluso las ondas que intentan contarlo. La escala del universo es tan descomunal que las palabras se vuelven insuficientes. Hablar de años luz, de miles de millones, se vuelve casi absurdo. Es como intentar describir el océano con una gota. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La de la estrella más cercana, más de 4 años. La de las galaxias más lejanas que hemos detectado ha viajado más de 13.000 millones de años antes de tocar nuestros telescopios. Sin embargo, debido a la expansión, esas galaxias no están a 13.000 millones de años luz de distancia hoy, sino a más de 30. El espacio se ha estirado tanto durante ese tiempo que la luz que recibimos es un retrato del pasado, mientras el presente de esa galaxia ya habita en una región del universo que quizás nunca más podamos ver. El tiempo cósmico no se mide en segundos o minutos, sino en eras. Hay un reloj universal que late al ritmo de la expansión, un compás que determina cómo envejecen las estrellas, cómo se enfrían los planetas y cómo se diluyen los ecos del Big Bang. Cada segundo que pasa, el universo se hace un poco más grande, y con él crecen las distancias que la luz debe recorrer. En escalas humanas, la velocidad de la luz parece infinita. En escalas cósmicas, es apenas suficiente para mantenernos conectados con el pasado. Pensar en esto es reconocer que mirar el cielo no es solo mirar hacia arriba, sino hacia atrás. Cada punto luminoso en la noche es una carta enviada hace eones, escrita por estrellas que tal vez ya no existen. La expansión del espacio no solo deforma la luz, deforma también nuestra percepción del tiempo.
Nos convierte en arqueólogos del universo, en lectores de un idioma hecho de fotones antiguos. Y mientras el cosmos sigue creciendo, las luces más distantes se alejan más allá de nuestro alcance. Habrá un día en que muchas de las galaxias que hoy vemos se habrán desvanecido de nuestro horizonte, su luz demasiado estirada para alcanzarnos. Entonces, el universo visible será más pequeño, aunque el universo real sea más grande que nunca. Así, la expansión del espacio no solo moldea la materia y la energía, sino también los límites del conocimiento. La luz nos cuenta historias, pero el espacio, con su silencioso estiramiento, decide cuáles podremos seguir escuchando. Durante mucho tiempo se creyó que la expansión del universo debía estar frenándose. La intuición parecía lógica. Después del Big Bang, toda la materia y la energía debieron separarse con una velocidad inmensa, pero la gravedad, esa fuerza paciente y persistente, debía estar tirando de todo hacia adentro, intentando frenar el impulso inicial. Sin embargo, a finales del siglo XX, los astrónomos descubrieron algo tan sorprendente como inquietante. La expansión no se está deteniendo, está acelerando. Las galaxias no solo se alejan unas de otras, sino que cada día lo hacen un poco más rápido, como si una mano invisible empujara al cosmos desde adentro. El hallazgo nació del estudio de unas estrellas muy particulares, las supernovas tipo 1A, explosiones tan luminosas que pueden verse desde los confines del universo. Los equipos de observación, dirigidos por científicos como Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Rees, esperaban medir cuán rápido se frenaba la expansión. Pero los datos mostraron lo contrario. Las supernovas distantes eran más tenues de lo que deberían, lo que significaba que estaban más lejos de lo esperado. Algo estaba acelerando la expansión del universo, algo que nadie había previsto. Ese algo recibió un nombre casi poético: energía oscura. No porque sepamos qué es, sino precisamente porque no lo sabemos. Representa cerca del 70% de todo lo que existe y, sin embargo, no brilla, no emite radiación, no interactúa con la materia de manera directa, solo la notamos por sus efectos gravitacionales. Está empujando el espacio mismo a expandirse más y más rápido. Es como si el vacío tuviera una presión negativa, una tendencia natural a estirarse. Algunos físicos sospechan que esta energía oscura podría ser una propiedad del propio espacio, una especie de energía del vacío que surge del mismo tejido del universo. Einstein ya había intuido algo parecido cuando introdujo su famosa constante cosmológica en sus ecuaciones de la relatividad general. Lo hizo para mantener un universo estático porque en su época nadie imaginaba una expansión. Más tarde, al enterarse del descubrimiento de Hubble, la eliminó y la llamó su mayor error. Irónicamente, ese error resultó ser una de las ideas más visionarias de la historia. Una energía constante que llena el espacio y que, cuanto más espacio hay, más fuerte se vuelve su efecto expansivo. Pero la energía oscura no es una fuerza sencilla de comprender. Se comporta de manera contraria a todo lo que conocemos. Mientras la materia y la radiación tienden a diluirse cuando el universo se expande, la energía oscura no disminuye. Cuanto más grande se vuelve el cosmos, más energía oscura hay, porque el espacio que la contiene también crece. Es un ciclo inquietante. El universo se estira, genera más vacío, y el vacío acelera aún más la expansión. Es como un globo que se infla por sí mismo sin necesidad de aire. El resultado de este proceso es un futuro solitario. A medida que pasa el tiempo cósmico, las galaxias lejanas se alejan tan deprisa que su luz nunca más llegará hasta nosotros. Ya hoy, existen regiones del universo completamente desconectadas, separadas por distancias que crecen más rápido de lo que la luz puede recorrer. Lo que una vez fue un universo lleno de galaxias visibles se convertirá, con los eones, en una isla de oscuridad. Solo las galaxias más cercanas, unidas por la gravedad local, permanecerán juntas. Todo lo demás se desvanecerá del horizonte observable, como barcos alejándose en una niebla sin fin. En ese futuro lejano, los astrónomos de una civilización hipotética solo verán su propio grupo galáctico, ignorantes de que alguna vez
existió un cosmos vasto y brillante. No podrán detectar el fondo cósmico de microondas, porque su luz también se habrá estirado más allá de toda detección. No sabrán que hubo una expansión, ni un Big Bang. Su cielo será estático y silencioso, sin indicios de lo que una vez fue la gran danza del universo. A medida que la energía oscura domine, las estrellas agotarán su combustible y las galaxias se apagarán una a una. Quedarán solo los restos, agujeros negros, enanas frías y planetas errantes. En la escala del tiempo humano, estas imágenes parecen melancólicas, pero en la escala del cosmos son simplemente la continuación natural de un proceso que comenzó hace más de 13.000 millones de años. La energía oscura no destruye el universo, lo deja solo, lo deja en calma. Algunos modelos sugieren que, si la energía oscura sigue aumentando sin límites, el cosmos podría terminar en lo que se llama el Big Rip, el gran desgarro. En ese escenario, la expansión se aceleraría tanto que rompería las galaxias, luego los sistemas estelares y finalmente los propios átomos. Pero también hay teorías más amables, en las que la aceleración se estabiliza y el universo simplemente se enfría, expandiéndose eternamente hacia un equilibrio helado. Es extraño pensar que el destino final del universo pueda depender de algo que no podemos ver ni comprender. La energía oscura es el mayor misterio de la cosmología moderna. Una sombra que impulsa la luz, un vacío que crea movimiento. Y sin embargo, quizás sea precisamente ese vacío el que mantenga al cosmos vivo. Porque mientras haya expansión, hay cambio. Y mientras haya cambio, hay historia. Si alguna vez el universo alcanzara la quietud absoluta, el tiempo dejaría de tener sentido. Pero la energía oscura lo impide. Empuja al cosmos hacia adelante, hacia una eternidad en expansión, donde las luces se apagan lentamente y solo queda el eco de lo que alguna vez fue un cielo lleno de promesas. En ese futuro silencioso, el universo no morirá con un estruendo, sino con un suspiro. Una soledad tan vasta que solo puede ser descrita por la palabra que más se le parece: infinito. Durante los primeros instantes del cosmos, el universo no era el vasto vacío salpicado de estrellas que hoy contemplamos, sino un océano denso y caliente, un lugar donde la luz no podía escapar. Todo era plasma, una mezcla hirviente de protones, electrones y fotones atrapados en una danza incesante. Los fotones, en lugar de viajar libres, chocaban a cada instante con las partículas cargadas, rebotando una y otra vez sin avanzar realmente. El universo era una niebla luminosa, pero completamente opaca. Si hubiera existido un ojo capaz de mirar en aquel entonces, solo habría visto un resplandor uniforme, sin forma ni profundidad, una luz cautiva esperando su momento de libertad. Con el paso del tiempo, el universo se expandió, y al expandirse, se enfrió. La temperatura descendió desde miles de millones de grados hasta unos pocos miles. Fue entonces cuando sucedió uno de los eventos más trascendentes de toda la historia cósmica: la recombinación. Los protones y los electrones, ya menos agitados, pudieron unirse para formar los primeros átomos de hidrógeno. La materia, por fin, dejó de impedir el paso de la luz. Los fotones, liberados de su prisión, comenzaron a viajar en línea recta a través del espacio. Esa fue la primera vez que el cosmos se volvió transparente, y los fotones que partieron en aquel instante aún siguen viajando, bañando todo el universo como un recuerdo de su nacimiento. Esa radiación primigenia es lo que hoy llamamos el fondo cósmico de microondas. Es la primera luz del universo, el eco fósil del momento en que la oscuridad dio paso a la claridad. Su existencia fue predicha teóricamente en 1948 por los físicos George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman, quienes razonaron que si el universo nació caliente, debía quedar en él una radiación residual enfriada por la expansión. Sin embargo, nadie esperaba encontrarla de manera tan fortuita. En 1965, dos ingenieros de los laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban con una gran antena de radio cuando detectaron un ruido persistente que no podían eliminar. Revisaron cada cable, limpiaron excrementos de paloma, ajustaron los circuitos, pero el ruido seguía allí, uniforme,
constante, viniendo de todas las direcciones del cielo. Sin saberlo, habían encontrado la huella más antigua del universo, la radiación del fondo cósmico. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de ellos, un grupo de físicos de Princeton, dirigido por Robert Dicke, se preparaba para buscar exactamente ese fenómeno. Cuando ambos equipos se pusieron en contacto, el descubrimiento se confirmó y la historia de la cosmología cambió para siempre. Desde entonces, el fondo cósmico se ha convertido en una ventana al pasado. Su temperatura actual es de apenas 2,7 grados sobre el cero absoluto, pero su uniformidad y sus leves variaciones nos cuentan cómo era el universo cuando tenía tan solo 380.000 años. Las pequeñas fluctuaciones en su intensidad, diferencias de una parte en 100.000, representan las semillas del orden, los lugares donde la materia era ligeramente más densa que en su entorno. Esas diminutas irregularidades, amplificadas con el tiempo por la gravedad, fueron las que dieron origen a las primeras estrellas y galaxias. Sin esas imperfecciones, el universo habría permanecido un gas uniforme, sin estructuras, sin soles, sin vida. La belleza del cosmos nació, literalmente, del ruido. Medir el fondo cósmico con precisión ha sido una de las hazañas más delicadas de la ciencia moderna. Satélites como el COBE en 1989, el WMAP en 2001 y el Planck en 2009 mapearon el cielo con una sensibilidad extraordinaria, revelando una textura sutil, un mosaico de puntos calientes y fríos que es, en esencia, la primera fotografía del universo. Cada color en esos mapas representa diferencias minúsculas en temperatura y, sin embargo, juntas narran la historia completa de la evolución cósmica. A partir de esos datos, sabemos que el universo es asombrosamente plano, que su edad ronda los 13.800 millones de años y que está compuesto en su mayor parte por materia oscura y energía oscura. Todo eso lo dedujimos de un murmullo de microondas que llena el espacio entero. El fondo cósmico no solo nos muestra el pasado, también nos enseña a pensar en el tiempo como un lugar. Cada fotón que lo compone es un viajero incansable que ha cruzado el universo durante casi 14.000 millones de años. No viene de una estrella ni de una galaxia, sino de la materia misma en su estado primordial. Al mirar esa radiación, no vemos un paisaje ajeno, sino nuestro propio origen. Es la cuna de la luz, la primera aurora del cosmos. La textura del universo temprano, revelada por el fondo cósmico, es tan fina que resulta casi milagroso que algo haya surgido de ella. Pero allí está todo, el plano de lo que somos, el código inicial del que se formaron las galaxias, los planetas y la vida. Es un mensaje escrito en la lengua de la radiación, una carta enviada desde la infancia del universo. Y lo más impresionante es que aún nos envuelve. Cada segundo, en cada rincón de la Tierra, nos atraviesan billones de esos fotones antiguos. Están en el aire, en el espacio que nos separa, en el silencio entre palabras. Ese es el mensaje más antiguo que aún nos rodea. Un murmullo tenue que habla del fuego original, del instante en que la oscuridad se rindió ante la luz. No tiene principio ni final, solo persistencia. Lo escuchamos con radiotelescopios, pero también con la intuición, porque de algún modo todos llevamos en nuestro interior ese eco primordial, ese recuerdo luminoso de cuando el universo abrió los ojos por primera vez. En los primeros latidos del cosmos, ocurrió algo tan breve que desafía la imaginación. Un instante diminuto, más corto que un parpadeo de tiempo, y sin embargo, tan decisivo que sin él, nada de lo que conocemos existiría. Apenas una fracción infinitesimal de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión descomunal, una especie de estallido dentro del estallido. En menos tiempo del que tarda la luz en cruzar un átomo, el espacio se infló desde un punto subatómico hasta dimensiones cósmicas. A ese fenómeno se lo llama inflación, y fue el momento que cambió el destino del todo. Antes de ese instante, el universo era un hervidero cuántico. Fluctuaciones de energía que surgían y desaparecían en un mar incandescente de caos. Pero una transición en el estado de esa energía, actuó como un gatillo. La energía del vacío, contenida en el tejido mismo del espacio, comenzó a liberar su fuerza, empujando al cosmos hacia afuera,
con una violencia inimaginable. Fue como si la nada se rebelara contra sí misma, expandiendo su propio límite. Esa aceleración inicial fue tan intensa que el universo creció exponencialmente, multiplicando su tamaño una cantidad de veces que solo puede describirse con potencias absurdas. Y lo más curioso, mientras todo se expandía, el propio espacio se mantenía suave y uniforme. Esa uniformidad es uno de los grandes enigmas que desconcertaron a los cosmólogos durante décadas. Si miramos el fondo cósmico de microondas, observamos que el universo es casi igual en todas direcciones. Pero si las distintas regiones del cosmos nunca tuvieron tiempo de comunicarse entre sí porque la luz no habría alcanzado a viajar de un extremo al otro, ¿cómo lograron tener la misma temperatura? Esa pregunta, conocida como el problema del horizonte, fue durante mucho tiempo una herida abierta en la cosmología. La inflación vino a cerrarla con elegancia. Antes de expandirse de forma desmesurada, el universo era tan pequeño que todas sus partes estaban en contacto, equilibrándose como el agua de una copa. Luego, al inflarse repentinamente, esas regiones se separaron, pero conservaron esa homogeneidad inicial. El cosmos que hoy parece inmenso y uniforme es, en realidad, el eco de una intimidad primordial. Durante la inflación, el universo se expandió más rápido que la luz. Pero no porque algo viajara a esa velocidad, nada puede hacerlo dentro del espacio, sino porque el propio espacio se estiraba a un ritmo superior. Imagina una mancha sobre un globo que se infla. La mancha no se mueve, pero la superficie que la separa de otra mancha se expande. Así, regiones del universo se alejaron entre sí más deprisa de lo que la luz podía recorrer, quedando para siempre fuera de comunicación. Lo paradójico es que esa expansión, al mismo tiempo que alejaba todo de todo, también sembraba la estructura futura. En ese caldo cuántico primitivo, las fluctuaciones microscópicas de energía, aquellas ondulaciones efímeras del vacío, quedaron congeladas por la inflación. Se amplificaron hasta alcanzar escalas astronómicas. Lo que comenzó como un temblor cuántico se transformó en las diferencias de densidad que, millones de años después, la gravedad moldearía en estrellas, galaxias y cúmulos. Es decir, la arquitectura del universo nació del azar. El orden emergió de la incertidumbre. Cada galaxia que brilla en el cielo es la versión macroscópica de una vibración cuántica detenida en el tiempo. La inflación también resolvió otro misterio, el de la geometría del universo. Las observaciones muestran que el cosmos es casi perfectamente plano, lo que significa que, en promedio, las líneas paralelas nunca se cruzarían, incluso si se extendieran por miles de millones de años luz. Esto es sorprendente, porque cualquier desviación minúscula en los primeros instantes se habría amplificado con el tiempo. Pero la inflación, al estirar el espacio de manera tan violenta, aplanó cualquier curvatura previa, como un globo que al inflarse pierde sus arrugas. Es por eso que el universo tiene la geometría que observamos, ni cerrado como una esfera, ni abierto como una silla de montar, sino plano, como una hoja infinita. Las pruebas de esta antigua expansión están grabadas en el fondo cósmico de microondas. Esas pequeñas variaciones de temperatura que los satélites han medido con tanta precisión son, en realidad, las huellas acústicas de las ondas generadas durante la inflación. Son ecos de un tiempo en que el universo era apenas un susurro energético. Incluso las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein, podrían llevar la firma de la inflación, viajando hasta nosotros como mensajeras del primer segundo. Detectarlas sería como escuchar el sonido del nacimiento del universo. Y sin embargo, la inflación podría no haber sido un episodio único. Algunos modelos sugieren que ese proceso podría ser eterno, generando múltiples universos dentro de un mar inflacionario infinito. En esa visión, nuestro cosmos sería solo una burbuja entre incontables otras, cada una con sus propias leyes físicas, constantes y dimensiones. Algunas podrían ser breves destellos que se apagan al nacer. Otras, universos estables, donde tal vez también surgieron estrellas, planetas y preguntas. Es una imagen vertiginosa. Un multiverso que brota del vacío como espuma cósmica, donde cada burbuja es un intento distinto de existencia. Quizás, en ese océano infinito de realidades,
la nuestra no sea más que una variación entre infinitas posibilidades. Tal vez la inflación no solo haya dado forma al espacio y al tiempo, sino también al azar mismo, porque si algo enseña el universo temprano es que del caos puede nacer la armonía y que incluso el vacío, cuando se expande, puede contener todas las historias posibles. Desde los primeros relatos humanos, la idea de un borde ha acompañado nuestra forma de pensar el mundo. Durante siglos, los mapas antiguos mostraban el fin de la Tierra adornado con dragones o con frases que advertían: más allá hay monstruos. Esa misma intuición persiste cuando miramos al cielo y nos preguntamos si el universo también tiene un límite, si existe un borde más allá del cual no hay nada. Es una pregunta tan antigua como la mirada misma, porque nos enfrenta al vértigo de lo absoluto. Pero el problema comienza cuando intentamos imaginarlo con la lógica de nuestra experiencia cotidiana. Pensamos en un borde porque vivimos en un mundo lleno de objetos con principio y fin. Una mesa termina en su borde, un mar acaba en la costa, una habitación tiene paredes. Sin embargo, el universo no es un objeto dentro de algo mayor. Es el todo, y esa palabra todo no deja espacio para un afuera. Cuando hablamos del borde del universo, el error está en imaginarlo como una esfera suspendida en el vacío, rodeada de oscuridad. Pero no hay un vacío más allá del vacío. No hay un espacio donde el cosmos flote. El universo no se expande hacia algo. Es el propio espacio el que se expande en sí mismo. Lo que crece no es una burbuja dentro de un contenedor, sino la distancia entre los puntos de esa burbuja. Es como si cada punto del espacio fuera parte de una masa de pan en el horno. Mientras la masa se infla, las galaxias se alejan unas de otras, pero no porque estén moviéndose dentro de un aire exterior, sino porque el propio pan crece. No hay afuera del pan. De igual modo, no hay un afuera del universo. La relatividad general de Einstein trajo una revolución en esta forma de pensar. Antes de ella, el espacio y el tiempo eran considerados escenarios fijos donde ocurrían los eventos. Einstein demostró que no son un fondo pasivo, sino una entidad dinámica que puede curvarse, expandirse o contraerse. El universo, por tanto, puede ser finito y sin bordes, igual que la superficie de una esfera. En la Tierra, si caminas siempre hacia adelante, nunca llegas a un borde, solo regresas al punto de partida. El planeta es finito, pero no tiene un final. Algo similar podría ocurrir con el cosmos. Si pudieras viajar en línea recta durante miles de millones de años luz, podrías, en teoría, regresar al lugar de donde partiste, aunque el viaje sería más largo de lo que la edad del universo permite. Los cosmólogos describen esta propiedad mediante la curvatura del espacio. Si la densidad del universo es mayor a cierto valor crítico, la curvatura sería positiva. Un universo cerrado, como la superficie de una esfera tridimensional, si la densidad es menor, la curvatura sería negativa, dando lugar a un universo abierto, como una silla de montar que se expande sin cesar. Pero las observaciones del fondo cósmico de microondas y de la distribución de galaxias muestran algo sorprendente. El universo parece ser plano, con una curvatura tan pequeña que, de existir, sería imperceptible. Eso nos deja con una posibilidad desconcertante. Un cosmos infinito, sin principio espacial ni fin, extendiéndose en todas direcciones más allá de lo que jamás podremos ver. Pensar en un universo infinito es aceptar que toda región que observamos podría tener réplicas, quizá incluso idénticas. Si el espacio es verdaderamente infinito y las leyes físicas se repiten, entonces todas las combinaciones posibles de materia y energía podrían repetirse también. En algún lugar, a una distancia imposible de concebir, podría existir otra galaxia igual a la Vía Láctea, otro planeta azul, otra persona mirando el cielo y formulando la misma pregunta: ¿tiene el universo un borde? En esa escala, la noción de singularidad se disuelve. El infinito convierte a lo único en inevitable. Pero incluso si el universo fuera infinito, nuestro acceso a él es limitado. La expansión cósmica crea un horizonte más allá del cual la luz jamás nos alcanzará.
No es un borde físico, sino un límite de experiencia. Lo que queda más allá existe, pero no puede influirnos. Es como estar en una habitación rodeada de ventanas opacas. Sabemos que hay un exterior, pero no podemos verlo ni tocarlo. Esa frontera, que no es una pared sino una consecuencia de la distancia y el tiempo, da lugar a una paradoja profunda. Vivimos dentro de un todo sin límite, pero solo conocemos una pequeña parte de su historia. La imposibilidad del más allá físico no implica un vacío, sino todo lo contrario. Significa que el universo es una totalidad que se contiene a sí misma. No hay un punto de observación externo, ningún lugar desde donde se pueda ver el universo completo. Todo observador está dentro del propio tejido que intenta comprender, igual que un personaje dentro de un sueño que trata de describir al soñador. Es una situación cósmica y filosófica a la vez. El universo pensándose a sí mismo a través de criaturas que solo pueden mirar desde dentro. Así, la vieja pregunta, ¿tiene el universo un borde? Se transforma. No se trata de encontrar un final físico, sino de aceptar que el límite está en nuestra percepción. Lo que llamamos todo no puede tener frontera, porque no hay nada más allá de él. Y quizá esa sea la lección más profunda de la cosmología moderna. El universo no necesita un afuera para existir, del mismo modo que un círculo no necesita un principio. El todo sin límite no es una paradoja que deba resolverse, sino una verdad que nos invita a contemplar sin esperar un final. Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido la tentación de ocupar el centro del universo. Primero imaginó que la Tierra era el eje inmóvil de toda la creación, luego que el Sol lo era, y más tarde comprendió que ni siquiera nuestra galaxia tiene un lugar privilegiado. Pero el principio cosmológico va más allá de una simple humildad astronómica. Afirma que no existe ningún punto especial en el cosmos. En gran escala, el universo es el mismo en todas partes y para todos los observadores. No hay un arriba ni un abajo, ningún centro desde el cual todo se expanda. Este principio es una especie de pacto entre la ciencia y la razón. Aceptar que lo que observamos desde nuestro pequeño rincón puede describir la totalidad. Es un acto de confianza, un gesto audaz, porque nunca podremos mirar el universo desde afuera para comprobarlo. La luz que llega hasta nosotros es un espejo, pero un espejo que solo refleja una parte del rostro. Vemos galaxias, cúmulos, vacíos, pero todo lo que observamos tiene una distancia, un pasado, un límite. Lo visible es apenas una burbuja dentro de un océano inconmensurable. Sin embargo, al estudiar ese fragmento, inferimos las reglas que gobiernan el resto. Es como ver solo unas pocas piezas de un mosaico y, aún así, deducir el diseño completo. Cada punto del cielo que observamos podría ser el centro de su propio universo observable. Desde una galaxia lejana, la visión del cosmos sería similar, solo desplazada en el mapa del tiempo. Eso refuerza la idea de que no somos el ombligo de nada, sino una de las infinitas perspectivas desde las cuales el universo se contempla a sí mismo. Esta homogeneidad y simetría, conocidas como isotropía, son los pilares sobre los que se construye la cosmología moderna. Significan que, si miramos el universo a escalas suficientemente grandes, más allá de los cúmulos y vacíos locales, todo se vuelve uniforme. No hay direcciones privilegiadas ni concentraciones anómalas de materia. Es un orden que no se ve a simple vista, pero emerge de la estadística de miles de millones de galaxias. Lo más asombroso es que esa regularidad no contradice la belleza de lo diverso. En las pequeñas escalas hay caos, turbulencia y formas caprichosas, nebulosas retorcidas, colisiones violentas, agujeros negros que devoran estrellas. Pero al alejar la mirada, la inmensidad se vuelve un tapiz equilibrado, un tejido donde cada filamento tiene su contraparte. Esta coherencia en la distancia lleva a una idea aún más sorprendente. Si el universo es homogéneo e isotrópico, entonces las leyes físicas son las mismas en todas partes, incluso en regiones que jamás podremos observar. Los átomos se comportan igual en una galaxia a 10.000 millones de años luz que en el vaso de agua que sostenés ahora. Las mismas constantes, los mismos principios, la misma danza de la materia y la energía. Hay algo profundamente poético en esa uniformidad,
Un hilo invisible conecta a un electrón en la Tierra con otro en el borde del universo observable. Esa continuidad convierte a la ciencia en un puente entre lo que vemos y lo que solo podemos imaginar. Pero también existen regiones tan lejanas que ya no pueden comunicarse con nosotros. A medida que el espacio se expande, las distancias crecen más rápido de lo que la luz puede recorrer. Esas zonas, desconectadas por la expansión, son como islas separadas por océanos en perpetuo crecimiento. Y sin embargo, creemos que allí también se cumple el mismo conjunto de leyes. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo asumimos porque la lógica y la evidencia local nos conducen a esa conclusión. Es una apuesta razonable, aunque sigue siendo una apuesta. En ese punto, la ciencia y la filosofía comienzan a rozarse. La cosmología, por más precisa que sea, tiene un límite de observación y más allá de él, debe apoyarse en la inferencia. Lo que no podemos ver se vuelve una cuestión de coherencia teórica, no de comprobación directa. Cuando decimos que el universo es el mismo en todas partes, en realidad afirmamos algo que nunca podremos verificar por completo. La ciencia se convierte entonces en un ejercicio de fe racional, creer en lo que las matemáticas predicen, aunque los ojos no lo alcancen. Es un terreno donde el pensamiento se mezcla con la intuición, donde el conocimiento se sostiene sobre el vacío con la firmeza de una convicción razonada. Creer sin ver puede sonar paradójico en un mundo que se apoya en la evidencia, pero así ha sido siempre en la frontera del saber. Antes de que se observaran las ondas gravitacionales, ya se confiaba en su existencia porque la teoría de Einstein las exigía. De igual modo, creemos en los mundos más allá de nuestro horizonte cósmico, no porque los hayamos visto, sino porque todo lo que sí vemos encaja mejor si ellos existen. Es un acto de coherencia universal. Si las reglas se cumplen aquí, deberían cumplirse también allí. Y tal vez, en esa extensión infinita, existan regiones tan distintas que nuestras palabras no bastarían para describirlas. El silencio que rodea esa frontera es, quizá, el límite más profundo del conocimiento humano. Es un silencio no de ausencia, sino de imposibilidad. Más allá de cierta distancia, la luz no alcanza, los datos se disuelven, la historia se borra. Allí termina la ciencia y comienza la imaginación. No un imaginario caprichoso, sino uno que se alimenta de todo lo que sabemos y se atreve a proyectarlo en lo desconocido. Ese silencio cósmico no es un fracaso, es una invitación. Nos recuerda que entender el universo no significa abarcarlo, sino escuchar lo que se oculta entre sus ecos, aceptar que, aún sin verlo todo, seguimos siendo parte de la misma melodía. Hay un instante en que el pensamiento humano tropieza con una barrera invisible. No una pared física, sino una frontera mental. Frente al infinito, la mente se vuelve pequeña, pero no se rinde. Intenta abarcar con ideas lo que no puede contener con los sentidos. En esa tensión entre comprender y no abarcar, se esconde algo profundamente humano, el impulso de pensar más allá de sí mismo. El infinito no puede medirse ni poseerse, pero puede intuirse. Cuando el cerebro, un órgano de apenas 1,5 kilos de materia, intenta concebir la totalidad del cosmos, ocurre un acto de desafío sublime, un pedazo del universo intentando pensarse a sí mismo. Hay cosas que jamás podremos observar, no porque falte tecnología o tiempo, sino porque la estructura misma de la realidad impone límites. La luz más lejana nunca llegará. Las regiones desconectadas del cosmos permanecerán en un silencio eterno. Y sin embargo, eso no nos detiene. Donde la observación termina, la imaginación comienza. La ciencia no nace solo de los datos, sino de la capacidad de imaginar lo que los datos aún no muestran. Fue así como se predijeron los agujeros negros antes de verlos, o como se concibió el Big Bang antes de poder rastrear su eco en el fondo cósmico de microondas. Imaginar no es apartarse del método, es su motor más poderoso. Cada telescopio que construimos es la extensión física de una intuición. Cada ecuación escrita es una forma de visión. El lenguaje es otra frontera, tan vasta y tan limitada como el universo mismo. Con palabras tratamos de traducir lo inefable, de convertir en relato lo que se escapa al pensamiento lineal. Pero el cosmos no habla en nuestro idioma. Su gramática es la del tiempo,
la gravedad y la luz. Por eso, cuando decimos espacio curvo o energía oscura, apenas rozamos la superficie de una realidad que se expresa en un lenguaje matemático que pocas veces puede transformarse en metáfora sin perder su esencia. Y aún así lo intentamos, porque el ser humano no soporta el silencio absoluto. Nombrar el universo es una forma de hacerlo más cercano, de domesticar su abismo. Las palabras son nuestros faros frente a la vastedad, iluminan, aunque nunca lleguen al horizonte. En esa búsqueda, la física se vuelve una forma de poesía, no porque abandone la precisión, sino porque, como la poesía, busca decir lo indecible. Cada teoría es una metáfora extendida, una manera de unir lo visible y lo invisible. La relatividad de Einstein describe un universo donde el tiempo y el espacio se doblan como versos que riman con la materia. La mecánica cuántica, con su incertidumbre, parece escrita por un poeta que conoce los caprichos del azar. Y en esa fusión de rigor y misterio, la física nos recuerda que comprender no es destruir el asombro, sino transformarlo en conocimiento. La poesía y la ciencia comparten una misma raíz. Ambas nacen del desconcierto ante lo real. A medida que expandimos nuestro conocimiento, el universo parece expandirse con nosotros. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, como si el cosmos respondiera a nuestra curiosidad con nuevas capas de misterio. El conocimiento no reduce el infinito, solo lo reconfigura. Cuando entendemos una parte, se revelan 1000 más que ignorábamos. La expansión cósmica se refleja en la expansión del pensamiento. Mientras las galaxias se alejan unas de otras, las ideas se multiplican en direcciones imprevisibles. Es posible que nunca lleguemos a una comprensión total, pero tal vez ese no sea el propósito. Quizá el sentido de nuestra existencia consista en seguir explorando, en mantener viva la tensión entre saber y no saber. Frente al infinito, la mente humana no es una espectadora pasiva, es una chispa que se atreve a pensar lo impensable, a imaginar el todo desde un rincón minúsculo del espacio-tiempo, y aunque nunca abarcaremos completamente el universo, cada intento de comprenderlo nos hace un poco más vastos. Porque, en el fondo, el conocimiento también se expande como las galaxias, en silencio, pero sin detenerse jamás. Quizás el viaje más largo no sea hacia las estrellas, sino hacia el interior de nuestra percepción. La última frontera no está escrita en las coordenadas del espacio, sino en los límites de lo que podemos entender. El universo se expande, pero también lo hace la mente que intenta seguirlo. No hay nave que pueda cruzar el borde de lo observable, pero sí una conciencia capaz de imaginar lo que se esconde más allá. Comprender el cosmos no es solo una tarea científica, es una experiencia perceptiva, el acto de mirar y, en ese mirar, reinventar el mundo. Cada descubrimiento cambia la manera en que vemos la realidad, y al hacerlo, cambia la realidad misma. Tal vez, el universo no sea solo lo que existe allá afuera, sino lo que somos capaces de percibir de él. Toda observación es un eco del pasado. La luz que nos llega es una memoria que ha viajado miles de millones de años para ser comprendida. Cuando miramos una estrella, no la vemos como es, sino como fue. Y en ese gesto hay algo profundamente humano. El universo nos habla a través de sus recuerdos, y nosotros respondemos con los nuestros. La memoria cósmica no es solo la de la luz, sino también la de la materia que nos compone. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Somos polvo estelar, pero también somos la memoria de esas estrellas. En nosotros, el universo recuerda su propio pasado. Ver el cielo es, en cierto modo, una forma de recordar quiénes somos. En la distancia se pierde la forma, se disuelven los detalles, desaparecen las fronteras. Pero en esa pérdida también nace algo nuevo. La pregunta, lo que no podemos ver, nos obliga a imaginar, a construir con el pensamiento lo que los ojos no alcanzan. La ignorancia se convierte en una fuente de creación. Cada misterio del cosmos ha dado origen a una idea, a una teoría, a una historia. Lo que se pierde en la distancia
se gana en significado. Quizás por eso nos atrae tanto lo que está más allá del horizonte, porque en el fondo intuimos que la búsqueda, más que la respuesta, es lo que nos mantiene vivos. El universo no necesita que lo entendamos. Somos nosotros quienes necesitamos entender para no sentirnos tan solos en su vastedad. Y así, bajo un cielo que sigue creciendo, la humanidad duerme y sueña. Los telescopios vigilan la noche, los satélites viajan por el silencio, y en alguna parte una mente despierta imagina lo que todavía no ha sido visto. La expansión del cosmos continúa, indiferente, pero dentro de nosotros algo se expande también. Quizás el universo no esté solo creciendo hacia afuera, sino también hacia adentro, en la profundidad de la conciencia que lo contempla. Dormir bajo las estrellas no es solo un acto de descanso, es una forma de entregarse al misterio, de aceptar que la noche es infinita y sin embargo cercana, porque aunque el cielo se aleje, seguimos mirándolo, y mientras esa mirada exista, habrá siempre algo más allá de la luz. Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito a Noches de Ciencia para no perderte el próximo viaje. Que tengas dulces sueños.